¿Qué onda? Bueno, me dijeron que se los hiciera sobre producción de cerveza. Entonces, para producir cerveza, pues vamos a comprar un set que permite producir 500 litros de cerveza al mes, que equivale a 50 cajas, cada caja con 24 botellas. Eso quiere decir que al mes se pueden producir 1,200 botellas de cerveza. Bueno, el set consta de 5 fermentadores, un brew house de 100 litros, un embotellador que está compuesto de lavador de botellas, taponador, cilindros, bla, bla, bla. Aquí están las fotos de qué es cada cosa. Se necesita comprar la receta de la cerveza y el costo de los ítems ya está incluido aquí en el precio. Entonces aquí están los 5 fermentadores, el brew house de 100 litros, el embotellador con sus accesorios, que aquí están en español, que se los puse como nota. Les fui poniendo notas en español para que vayan entendiendo qué fui haciendo. Y bueno, aquí está en inglés lo que incluye el embotellador. Lo puse todo en uno, así como botellador y accesorios, para que no estuviera tan largo, una lista tan larga. Y pues la receta de la cerveza. Y tenemos el monto total por equipos para el set de producción de cerveza. Pero también tenemos otro tipo de equipos que son los administrativos, que vamos a comprar una computadora y una impresora. Aquí está el total. También un coche, que va a ser el de las entregas, el total. Y luego permisos, que son el registro de marca y el uso de suelo. Aquí está el total. Luego, para la bodega, pues se tienen que hacer arreglos y adaptaciones. Aquí está el total, se suman los totales y obtenemos el net investment, o ajá, la inversión neta, que es de 395,000. Luego, para los costos. Al mes se producen, como les decía, 1,200 botellas. Aquí están los costos variables, es decir, los costos relacionados con la producción de la cerveza, lo que toca al producto. Está el costo de, como tal, el líquido, que es de 7 pesos por botella, el costo de la botella, la tapa o la corcholata, la etiqueta, y todo esto es por una botella. Pero pues lo vamos a multiplicar por 1,200 botellas al mes. Luego tenemos costos fijos y administrativos, está la renta de la bodega, servicios básicos, aquí se los puse, y salarios. Aquí les puse que pues se pretende tener operadores en la producción con salario de casi 7,000 pesos y vamos a tener 2 operadores. Bueno, aquí está el total por mes y luego costos operativos, gastos de ventas, publicaciones en Facebook, pagar a páginas, etcétera. Gasolina. Y bueno, eso es al mes, entonces lo fui multiplicando por 12 para que sea anual, porque aquí está por año. Entonces, aquí está por 12 cada año. Este igual por 12 y este igual. Aquí hay una nota que dice, para el año 5 al 10, la producción aumentará un 30%. Es decir, del año 1 al 4 se vendían 1,200 botellas al mes, pero del año 5 al 10 se van a vender más, se van a vender 1,560 botellas al mes, es decir, 300 botellas más. Por lo tanto, se pagará a un operador más, entonces ya no van a ser 2, sino 3 operadores. Luego tenemos eh, las revenues. El precio de venta, bueno, vamos a vender de dos maneras. Una manera que es mayoreo y otra es menudeo. Mayoreo es cuando compran más de 3 cajas y por cerveza, si compran más de 3 cajas, la cerveza les sale en 57. Pero si compran menos de 3 cajas o la cerveza por unidad, les sale en 69.15 pesos. Entonces, bueno, se pretende vender a restaurantes, tiendas,
pero también cervezas por unidad, hacer clientes ahí por Instagram, no sé lo que sea. Bueno, cada caja tiene 24 botellas. De las 1.200 botellas producidas al mes, equivalente a 50 cajas, se espera vender 30 cajas a mayoreo y 20 cajas a menudeo. Entonces, del año 1 al 4, ven que hace rato les decía que lo mismo, del año 5 al 10 se van a vender más. Aquí está un poco más explicado. Del año 1 al 4, como les decía, se van a vender 30 cajas a mayoreo y 20 a menudeo. Cada caja tiene 24 y bueno, el total de botellas que se venderán al mes por mayoreo es de 720 y el menudeo 480 del año 1 al 4. Pero del año 1 al 5 ya no venderemos 50 cajas, sino que ahora venderemos 65, 15 cajas más. Pero la cosa aquí es que para tener mayor ganancia, en las 15 cajas más las venderemos al menudeo, porque así tenemos mayor ganancia, porque cuesta casi 10 pesos más. Entonces, bueno, aquí la relación era 30-20 y ahora va a ser 30-35. 30 al mayoreo con un precio de 57 y 35 al menudeo con un precio de 69. Aquí del 1 al 4 eran 1.200, del 5 al 10, 1.560. Y pues bueno, como podrán ver, aquí no aumenta. ¿Por qué? Porque se siguen vendiendo las mismas 30 cajas al mayoreo. Pero aquí sí aumenta del 1 al 4, se permanece constante, pero del 5 al 10 ya aumenta bastante porque pues ya se vendieron 15 cajas más al menudeo. Bueno, ya tenemos el total revenues y ahorita les explico qué es esto. Esto ya es para el final. Esto igual ya es para el final. Bueno, luego tenemos la depreciación. Se dividió en tres partes. El equipo está conformado por los fermentadores, el brew house y el embotellador con los accesorios. Obviamente no se toma en cuenta la receta porque no es un activo, entonces ni siquiera se deprecia la receta. Entonces, bueno, esto es la suma de lo que les mencioné hace rato. Como ese equipo, según la ley del ISR artículo 34, se deprecia 10% anual. Bueno, aquí está el total. Luego el coche se deprecia 25% anual, es decir, que para el año 4 ya se depreció al 100%. Y luego lo mismo pasa con la computadora y la impresora, se deprecia 25% anual y tenemos la depreciación, que es la suma de los totales, la depreciación total. Bueno, aquí está el porcentaje acumulado. Como el proyecto dura 10 años, pues entonces todo se logra depreciar totalmente. Por eso que el book value da 0. Bueno, aquí está la depreciación acumulada, que es igual al valor inicial. Luego, el net working capital, bueno, esto es fácil, esto es el 3% sobre las ventas. Y aquí ya tenemos el resultado. Luego tenemos los cash flow, que esto es pura fórmula. Tenemos las revenues, las expenses, la depreciación, luego esto es fórmula, luego se le saca el porcentaje, ¿cómo se llama? El margin, los taxes, los impuestos, fórmula. Bueno, esto es el recovery in net working capital. Esto de acá quiere decir, se llama income from the sale of the asset, es decir, todo lo que compramos al inicio del proyecto, al final del proyecto se va a vender. Entonces, un inflow es una entrada de dinero. Entonces, como es una entrada de dinero, pues va a ser positivo. Ahorita van a ver por qué.
Pero en el momento que nosotros vendemos algo, hay que pagar impuestos. De aquí salen los impuestos. Entonces, a los costos, a lo que nos costó, o más bien a lo que lo vamos a vender, le quitamos el 30% de los impuestos, pero eso es un outflow, no es un inflow, porque sale. Entonces, aquí es lo que les decía. Viene la entrada del networking capital, la entrada por vender los activos y la salida de los impuestos. Bueno, este es el último net cash flow o el terminal net cash flow. Después viene el WAC. La empresa que nos va a prestar es Afirme y nos va a prestar con un CAD promedio o bueno, es un interés más seguros y varias cosas del 18.7% sin IVA. Bueno, aquí esto lo podrán poner en su presentación, así como qué es lo que incluye y así. Bueno, pero lo importante es esto, 18.7% es el interés por el préstamo. Este es el net investment o todo el dinero que necesitamos para comenzar el proyecto. Como somos startup o empresarios que comienzan con poco o, ¿cómo se llama? Microempresa, la deuda es máximo del 30% de lo que necesitamos. Es decir, si necesitamos todo este dinero, el banco solo nos puede prestar el 30% de eso. Entonces se le saca el 30% y el banco solo nos puede prestar 118,714. Y lo demás es de equity. Equity es el capital, lo que nosotros ponemos en nuestro bolsillo. Pues al final, si lo sumamos, da lo mismo al net present value. A esto es lo que les decía, el banco nos pone el 30%, que es en este caso Afirme, y nosotros ponemos el 70%. El costo, más bien, el costo. ¿De dónde sale? Bueno, pues tenemos el 18.7% que es el interés que les decía, esto de acá, pero se le quitan los impuestos. Entonces nuestro costo por el préstamo es del 13.09%. Y luego el costo del equity se saca, bueno, con esta fórmula donde tiene que ver la inflación, tiene que ver el interés del préstamo y es del 25%. Aquí está, todo esto ya está en las referencias, la inflación y así. Bueno, al final fórmula y nos da que el WAC es del 29.43%. Luego está el base case. Bueno, esto es el análisis para decirnos qué tan rentable es la inversión. Entonces tenemos, bueno, tal cual copié el net cash flow de que estaba acá, acá, lo copié acá y saqué estos parámetros o estas reglas de aceptación. Entonces, copié aquí los cash flow, aquí le pueden dar clic y ven de dónde sale. Este es J11, por ejemplo, es del año 8 y así, lo estoy poniendo. El payback nos dice en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, es decir, el net investment, que es de 395,000. Los números negativos van en rojo y positivos en negro. Pero el discounted payback es más exacto que el payback, porque este toma en cuenta el valor del dinero en el futuro o en el tiempo. Entonces, para sacarlo, por eso se sacó el present value primero, el cash flow present value. Entonces, con esta fórmula nos dice, bueno, nos dice, para el payback, que no es tan confiable, nos dice que vamos a recuperar la inversión en 1 año y 5 meses. Y para el discounted payback, que es más confiable, nos dice que lo vamos a recuperar en 1 año y 11 meses. ¿Qué significa este 5 y este 11 de acá? Bueno, este 5 es una fórmula que nos dice en cuántos meses exactamente. Porque aquí podemos ver que se recupera para el año 1, para el payback, y también para el discounted payback.
pero no nos dice en qué mes. Para eso se usa esta fórmula. Entonces, ya sabemos que es el año 1, mes 5. Y para el discounted payback es el año 1, mes 11, casi los 2 años. Bueno, los inversionistas nos pusieron de regla, o nosotros mismos nos pusimos de regla, que para aceptar el proyecto, es decir, para comenzarlo, queremos recuperar la inversión en menos de 2 años. Esa es la regla. Entonces, por eso está aquí la regla de aceptación. Para el payback, recuperamos la inversión en 1 año, 5 meses. ¿Es menor a lo que nosotros queremos? Sí es menor, entonces acepta. Para el discounted payback, recuperamos la inversión en 1 año, 11 meses. ¿Es menor a 2 años? Sí es menor. Se salva por 1 mes, pero se acepta. Luego, la regla de aceptación del net present value. El net present value es mayor a 0, si es mayor, entonces acepta. La TIR es mayor al WACC, si es mayor, entonces acepta. El profitable index es mayor a 1, se acepta. La IR modificada es mayor al reinversion rate, que es este. Si es mayor, entonces acepta. Luego, para el best escenario, es decir, para un escenario optimista, esto es cuando los precios suben y los costos bajan o cuando se vende más, etcétera. Bueno, en este caso se empieza vendiendo mucho desde el año 1. Acuérdense que lo que había pasado es que del año 1 al 4 no se vendía mucho y a partir del año 5 al 10 ya se vendía más. Se vendían 360 botellas más que respecto al 1 al 4. Bueno, pues en este caso se empiezan vendiendo 1560 botellas desde el año 1. Y bueno, aquí pueden justificarlo con esto que les puse. Esto se debe a que se logró posicionar la marca desde el inicio, bla, bla, bla. Ahí les di una idea. Ustedes pueden poner lo que se les ocurra. Yo puse eso y lo pueden usar. Con esa modificación, em, como podrán ver, las revenues son distintas al, al escenario base, son mayores. De hecho, son las mismas del año 5 al 10, pero aquí comienzan desde el año 1 al 10. Pues ya son mayores ganancias. También aumentaron las expenses. Aumentaron porque tuvimos que contratar a un operador más. Como todo eso cambió, también cambian las reglas de aceptación, todo cambia. Pero bueno, todo se sigue aceptando. Es muy importante el net present value porque lo vamos a usar después. Y obviamente también cambió respecto al escenario base o al escenario original. En el original es de 950,000 y en el escenario optimista es de 1,240,000 y tantos mil. Pero luego viene el escenario pesimista. Aquí es cuando los costos suben y las ganancias bajan o se vende menos, etc. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que las ventas son un 10% menos de lo que se esperaba. Pues entonces se produce el 10% menos y por otro lado los costos aumentan acumulablemente al año 4% debido a la inflación, el PIB, la escasez de insumos, etc. Entonces, aquí podemos ver que las revenues son 10% menos de lo que se vendía, o bueno, del escenario base. Entonces se mantiene, el 10% menos se mantiene, no es acumulable. Pero en el caso de las expenses, sí suben el 4%, pero acumulable, es decir, que al año siguiente es lo del año anterior más el 4% y así cada año. Así como podrán ver, este año, el año 4 es el año 3 más el 4%, lo mismo pasa con el año 5 y así. Bueno, como todo eso cambió, pues también van a cambiar las reglas de aceptación, el net present value, etc. Aquí pueden ver que el payback period es igual al
no puede ser igual a lo que nosotros queremos recuperar. Es decir, nosotros queremos recuperar la inversión en menos de 2 años, no en 2 años. Queremos recuperarla en 1 año, 11 meses, en 1 año, pero no en 2 años. Queremos recuperarla en menos. Entonces se rechaza y bueno, ni se diga en el discounted payback porque se pasa por 9 meses a nuestra regla de aceptación. Las demás sí lo aceptan. El net present value es mayor a 0, la TIR es mayor al WACC, el profitable index es mayor a 1 y la TIR modificada es mayor al reinversion rate. Pero bueno, al final necesitamos esos net present value del escenario base, que es este de acá, el net present value del escenario optimista, que es este de acá, y el net present value del escenario pesimista, este de acá. Y los vamos a pegar acá, el net present value del optimista, del original y del pesimista. Estas probabilidades las obtuve de probabilidades en Banxico, que nos dice cuál es la probabilidad de que ese mercado sea optimista, sea pesimista o sea estándar o normal o esperado. Entonces, la probabilidad de que sea como se espera es del 50%, de que sea optimista es del 30% y que sea pesimista del 30%, del 20%. Bueno, se sacan fórmulas, más fórmulas, para que al final nos diga cuál es la probabilidad de que el net present value sea negativo y cuál es la probabilidad de que el net present value sea positivo. De que sea positivo la probabilidad es del 99.70%, es bastante, eso quiere decir que es un buen proyecto con mucha probabilidad de que sea rentable. Bueno, por último, para sacar el sensitive analysis se tuvieron que hacer varias cosas, que es todo esto de acá. Está la variable del costo, la variable del precio y la variable de las unidades. Eso quiere decir que al costo le vamos a restar el 20%, luego el 10%, luego le vamos a aumentar el 10% aquí en expenses, luego le vamos a aumentar el 20% y lo mismo vamos a hacer pero con las unidades, vamos a restar el 20% en las unidades al año, vamos a restar el 10% de las unidades del precio, perdón, vamos a restar el 10% del precio al año, luego vamos a sumar o a agregar el 10% del precio al año y luego, por último, se va a aumentar el 20% del precio al año. Y luego lo mismo se va a hacer con las unidades. Primero con un 20%, un 10% y así. Les explico más a fondo. ¿Dónde cambié la variable del costo? Pues aquí, en lo que les decía al inicio. Aquí puse un apartado donde modificaba, ya sea aumentándole o disminuyéndole el 20% o el 10% anual. En este caso fue sobre el costo variable. Entonces, está mi costo variable, pero le resto el 20% anual, así cada año. El año anterior menos el 20%. Obviamente se va a ver modificada mi total cost and expenses. Y esto, bueno, más bien lo voy a poner aquí en el costo variable. Bueno, aquí en el expenses, porque este es el que se va a modificar en todos estos rosas de acá, porque tiene que ver con expenses, que es el costo. Bueno, en este fue el del menos 20%, pero para este que es el del menos 10, pues obviamente voy a poner este que es del menos 10. Aquí está el del más 10 y aquí está el del más 20%. Aquí está todo esto, aquí. ¿Para qué hago todo esto? Porque al final me van a dar diferentes net present value, que los voy a ocupar después para el sensitive analysis. Bueno, lo mismo que hice en el costo, lo hice en el precio, pero
se va a ver modificado pues en las revenues, ya no en las expenses. Entonces, esta va a ser la columna que se va a modificar, o la fila, no me confundo siempre. Para el 20%, el 10% y así. Aquí está, como podrán ver. Aquí está. Es el del precio. Para el menos 20, el menos 10, el más 10, el más 20. Pero para las unidades, ahí lo hice diferente, porque las unidades afectan tanto el precio como a los gastos. Es decir, si vendo 20% botellas más, tendré más ganancias, pero tendré más costos también. Entonces, por eso aquí lo fui modificando, pero sobre esto. Entonces, para el menos 20% se lo resté a las revenues y también a las expenses cada año, menos 20%. Luego a las unidades del menos 10% igual, hice lo mismo cada año, sobre las revenues y las expenses. Y lo mismo con el más 10% y el más 20%. Bueno, al final, como les decía, todo eso para que cada uno me diera un net present value distinto. Eso quiere decir que voy a tener 1, 2, 3, 4 por 3. Voy a tener 12 net present value distintos, que los voy a pegar en el sensitive analysis. Pongo el net present value del precio, por ejemplo, del menos 20%, que es este, es el primero, y es un net present value negativo. Algo pasó acá. Bueno, ahorita arreglo esto y les digo qué pasó. Ah, bueno, claro. Sí, como es, digamos, eh, un escenario muy pesimista, sale error. Bueno, ahorita lo checo. Pero, ajá, entonces, este net present value lo pego acá. Lo mismo hago con el precio del menos 10%, que es de 36,000. Lo pego acá y así voy con todos. Los voy pegando. Aquí cuando no aumenta ni disminuye, pues siempre va a ser el net present value del escenario base, que es de 956,000, porque ahí, como no se le modificó nada, pues se queda igual. Pero a lo que sí se le modificó, pues sí cambia el net present value. Al final esta tabla la grafico y me salen 3 líneas de tendencia. Como podrán ver, la azul va en incremento y eso quiere decir que hay mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la azul pertenece al precio. Podrán ver que va desde el menos 368,000 hasta el 3 millones, o sea, la diferencia es bastante, por eso va en aumento y va en aumento con una pendiente grande. Eso quiere decir que el net present value es muy sensible a cambios en el precio. O sea, si nosotros casi poquito movemos el precio, eso quiere decir que nuestro net present value va a cambiar para bien o para mal. Entonces, por un lado hay que tener cuidado y por otro lado hay que usarlo a nuestro favor porque sabemos que si lo movemos bien el precio, entonces nuestro net present value va a crecer bastante. Luego tenemos otra línea de tendencia que es la gris, que pertenece a las unidades. Como podrán ver, no va de un extremo al otro grande, como pasó en el precio, sino que casi siempre va sobre el mismo net present value. Eso quiere decir, de hecho, va del 600,000 al 1,400,000. O sea, no aumentó mucho. Eso quiere decir que es más o menos sensible a cambios en las unidades. Es decir, si vendemos más o menos productos, nuestro net present value sí va a cambiar, pero no tan drásticamente como el precio. Es más o menos sensible. Y por último, una
gráfica en tendencia negativa o una gráfica decreciente, eso quiere decir que el net present value es muy poco sensible a cambios en la variable del costo. Es decir, nos podrán subir los costos, lo que sea, pero no va a cambiar mucho nuestro costo. Y pues eso es todo. Aquí les puse las referencias, el proceso de la cerveza, así cosas que fui encontrando. La inversión, qué tan rentable es poner una cervecería, el préstamo, precio de cosas que coticé, el WAC, la inflación y así. Les fui poniendo notas en español por si tienen dudas. De todos modos, les puedo dar una asesoría si quieren hoy o mañana en la mañana o en la noche. O el lunes no puedo. Y bueno, sí podría como entre 2 y 4, me avisan. Este, este, este video se lo subo a YouTube para que lo vean más fácil. Bye.